Víctor Raúl, sino es un órgano de organización que se construyó, ¿no? Entonces un poco yo creo que es correcto también que cuando entramos al análisis, por eso siempre vamos a ir al APRA, porque igual fue en el debate de la ley, ¿no? Y el proyecto se gesta como tomando como referencia el modelo de funcionamiento del APRA. Y me parece muy bien que ha estructurado en el aspecto ideológico, porque es el sentido, ¿no? O sea, las organizaciones políticas existen porque hay intereses políticos, intereses sociales. Decididamente no todas las personas somos iguales, pero tenemos nuestra estructura social distintos niveles o por los mismos hechos de la participación, digamos, en la generación y distribución de la riqueza. Y entonces, de ahí, desde el punto de vista, la ideología es lo central, lo que va a permitir esa gran motivo para formar, y así surgió nuestro partido, ¿no? Y me parece bien que también veamos la democracia interna como un segundo aspecto, y como democracia interna resultado de lo que llamamos todo un trabajo organizado, en base a una estructura que refleja, porque de alguna manera la organización o el partido es el medio, no es el fin. El medio mediante el cual vamos organizadamente proponernos alcanzar objetivos políticos en busca del bien común, ¿no? Y de alguna manera lo que usted señala de democracia interna me parece excelente como parte del desarrollo de la idea, del trabajo, y finalmente, como bien señala, el aspecto económico, ¿no? ¿Por qué? Porque al final de alguna forma es una lucha política, lucha de intereses. Y decía Napoleón, y nos enseñaron a nosotros que la guerra, él decía, la guerra se gana con plata, plata y más plata. Y ciertamente una lucha política también tiene que encararse. Y nosotros, yo recuerdo, y quiero mencionar acá al compañero Hernando Alvarado, fue secretario de Economía de nuestro partido. Fue secretario de Economía cuando yo era secretario del Comando Universitario. Y en alguna oportunidad teníamos un pronunciamiento alternativo. Y bueno, yo dejé y le comenté y me dijo, anda, habla con tu compañero Alvarado para ver si te apoyo. Y fui para hablar con el compañero Alvarado un poco, yo estaba todavía segundo o tercer ciclo, ¿no? Pero bastante que el compañero Alvarado es una institución, y me dijo, no hay plata. El partido no tiene que atacar a los compañeros, tiene que aportar o generar actividades para generar recursos. Porque era cierto, estábamos cerrando en la década del 70, en plena dictadura, y ciertamente el partido no tenía, y me dice, no hay, compañero, vea usted cómo estamos. O sea, me explicó muy gráficamente. Y ciertamente a partir de ahí nosotros entendíamos, nuestro comando, nuestra organización, como la mayor parte de organizaciones juveniles de esa época, autogenerar los recursos, como señalaba el compañero de la Victoria. ¿Por qué? Porque nosotros conseguíamos nuestro partido como un gran esfuerzo cooperativo, todos cooperamos, no hay un financista notorio. ¿Por qué? Porque esos son compromisos. Un poco ahí me preguntan, ¿no? Porque todo esto, de alguna manera, este estudio que usted ha sistematizado y lo ha llevado a producir, lo lleva a algunas conclusiones que son mecanismos. ¿Qué mecanismos institucionales se tienen que privilegiar para garantizar esa democracia interna, que no es solamente una frase, sino que tiene que funcionar a nivel de una organización? ¿Cómo camina esto? De otro lado, mi pregunta es, y esto lo hemos conversado acá, sé que hay discusiones, ¿en qué medida el voto preferencial ha generado este problema institucional a nivel de los partidos? Yo recuerdo en una exposición que hizo el doctor Santolaya, un tratadista de derecho parlamentario, director de las Cortes Españolas, acá en Lima, y que decía, si hubiese España tenido voto preferencial, no hubiese podido haber ese largo periodo que hoy
ha disfrutado España de convivencia política. ¿Por qué? Porque el voto preferencial justamente privilegia al que tiene. En el partido yo he conocido compañeros obreros, como el mismo compañero Arturo Sabroso, a quien tuve oportunidad de conocerlo, que eran representantes de sus gremios y que eran apoyados financieramente por sus gremios, pero que eran de extracción popular y que ciertamente muchos de ellos incluso el partido los había destinado, elegido, sin ser dirigentes, sin ser personas con recursos, con bolsillo, con economía, ni siquiera con, llamémosles, mecenas, porque también había otros compañeros que tenían mecenas, era lógico, ¿no? Porque era posible que algunos compañeros que tuvieran recursos y vieran los talentos y calidades de algunos también apoyasen, porque eso también se ha observado, el caso del compañero Sánchez, por ejemplo, ¿no? Pero esto, mi pregunta era, ¿en qué tanto usted considera, ¿no?, que el voto preferencial ha minado el sistema de partidos políticos en el Perú? ¿Y en qué medida esto ha afectado al sistema político y finalmente está afectando a la democracia en el país? Porque entendamos que los partidos son un aspecto dentro del sistema de partidos, pero el sistema de partidos es el sustento del sistema político, y un sistema político es, en este caso, para no ser un sistema político democrático, necesita un sistema democrático de instituciones, y ciertamente mi pregunta va a ese sentido, ¿no? En que al final los intereses al interior están mucho más influenciados por los recursos económicos que los compañeros en el APSA y las gentes en otros partidos lo han efectuado. No solamente finalizo, ¿no? Porque, por ejemplo, una prueba, por ejemplo, el fujimorismo tuvo ese resultado porque cada uno de ellos está porque aportó una cantidad determinada, más allá de que haya sido fujimorista, ¿no? Algunos sí destacados han sido puestos porque ya también han hecho su voz y tienen sus representantes. Pero un poco eso era mi pregunta, compañero. Gracias.